Bienvenidos a esta tercera y última parte del recorrido por mi librero, un video realizado en agradecimiento por los 1000 suscriptores del canal. En esta ocasión veremos una de las secciones, la colección de ediciones conmemorativas publicadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Se trata de una serie que, desde 2005, ha buscado recuperar algunas de las obras más representativas de la literatura en español mediante ediciones cuidadas, rigurosas y con carácter divulgativo. Cada volumen nació para conmemorar aniversarios, ya sea de homenajear a grandes autores o a las obras mismas. Así que, sin más preámbulo, por el momento iniciamos con la celebración en 2007 en Cartagena de Indias del Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, la cual era una ocasión propicia para homenajear a Gabriel García Márquez, que ese año cumplía 80 años, y de cumplirse 40 de la publicación del libro. La obra elegida para ello fue 100 años de soledad, novela que desde su aparición en Buenos Aires en 1967 se ha considerado una de las obras más importantes en nuestra lengua. Seguimos. El escritor mexicano Carlos Fuentes, en el año de 2008, la obra, que ese mismo año cumplía 50, supuso en el momento de su publicación una ruptura de los moldes tradicionales de la narrativa, debido, entre otros factores, a su exploración pionera del lenguaje, y constituyó una de las primeras muestras del llamado boom de la nueva novela hispanoamericana. La Academia Mexicana de la Lengua invitó a la SALE a sumarse a las celebraciones con la elaboración de una edición conmemorativa de su novela La región más transparente, publicada en 1958. Continuamos con esta antología que se gestó como homenaje al poeta chileno Pablo Neruda, la cual organiza los poemas en 12 capítulos, haciendo coincidir la trayectoria vital del autor y su aventura creadora. Dicho evento iba a celebrarse en Valparaíso, Chile, en 2010, aunque el congreso hubo de ser suspendido debido al terremoto que tuvo lugar en la zona unos días antes de la fecha prevista para la inauguración. Se publicaron las 2 ediciones conmemorativas que las academias prepararon para la ocasión, dedicada a los 2 escritores chilenos ganadores del Premio Nobel, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Entre los textos que constituyen el volumen de Gabriela Mistral en verso y prosa, se encuentran los 4 libros de poesía que la autora publicó en vida: Desolación, Ternura, Tala y Lagar. A ellos se suma una selección de otros poemas inéditos y dispersos, así como textos en prosa menos conocidos. Para pasar, con motivo del cincuentenario de la publicación de la primera novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, en 2012. La SALE, coordinadas por la Academia Peruana de la Lengua, prepararon una edición conmemorativa como homenaje al autor ganador del Premio Nobel y a la obra que marcó el comienzo de su trayectoria literaria. Obra que supuso una nueva aproximación a la realidad americana a través de la experimentación con la técnica narrativa y constituyó un punto de referencia de la literatura hispanoamericana actual. Con motivo del cuarto centenario cervantino, en 2015 se publicó una nueva edición conmemorativa de Don Quijote de la Mancha presentada en la Ciudad de México. Esto se debe a que la obra está dividida en 2 partes. La primera apareció en 1605 y la segunda fue publicada 10 años después, en 1615. Considerada por muchos críticos como una de las primeras novelas modernas, la obra revolucionó la literatura al desmitificar, mediante la sátira y el humor, la tradición caballeresca y cortesana. La principal diferencia entre esta edición y la publicada en 2005 es la incorporación de un nuevo prólogo del director de la RAE. Además, conserva el texto crítico y las notas de Francisco Rico, responsable de la coordinación académica de ambos volúmenes. Aquí tengo la siguiente obra que, con motivo del primer centenario de la muerte de Rubén Darío en 1916 y coincidiendo con el 7º Congreso Internacional de la Lengua Española, la SALE, coordinada por la Academia Nicaragüense de la Lengua, prepararon una edición conmemorativa como homenaje al autor. En este caso, se han elegido 3 libros importantes del escritor: Prosas profanas y otros poemas, de 1896, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, de 1905, y en prosa, Tierras solares, de 1904. Pasamos, con motivo del centenario del nacimiento del escritor, Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, la RAE y la SALE prepararon una edición conmemorativa de su obra, La colmena, en 2016. La primera edición de la obra se publicó en Buenos Aires en 1951,
con algunas supresiones impuestas por la censura peronista. Así que para esta edición se ha seguido la voluntad del autor, manifestada a este respecto en el prólogo general a su obra completa. Allí afirma el novelista: considero definitiva las versiones que hoy ofrezco y ruego a mis editores y traductores que, en lo sucesivo, a ellas se remitan. Continuamos, con motivo de los 30 años de su fallecimiento, la RAE y la SALE quisieron rendirle homenaje reuniendo en esta edición conmemorativa una sola antología de su obra que refleje ese Borges esencial, admirado y reconocido universalmente. Esta edición ofrece íntegras 2 de las obras del autor, Ficciones y El Alep, a las que se ha sumado una selección de ensayos y poesías. El maestro Jorge Luis Borges es considerado por muchos el gran autor clásico contemporáneo de nuestra lengua y uno de nuestros más representativos premios Cervantes. En 2017, con motivo del centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos y a propuesta de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Paraguay y la fundación del propio escritor, las academias quisieron sumarse a esta efeméride con una edición de Yo el Supremo, novela aparecida en 1974 como una de las obras maestras creadas de la literatura latinoamericana del siglo XX. En el contexto de la celebración del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española en Argentina de 2019, la RAE y la SALE quisieron rendirle homenaje a Julio Cortázar y a su obra más emblemática. La edición recupera como complemento 3 textos de García Márquez, Bioy Casares, Carlos Fuentes, autores contemporáneos de Julio Cortázar, que dan cuenta de la dimensión del autor y de la recepción que tuvo la novela en su tiempo. La RAE, la SALE, la Academia Guatemalteca de la Lengua publicaron en 2020 El Señor Presidente, obra maestra de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de 1967, novela que abrió camino a todos los autores del boom, publicada en 1946. Su declarada condena de las injusticias y la tiranía le valió ser censurada y prohibida durante 13 años, mientras que, en contraposición, su riqueza estilística y la originalidad de su estructura narrativa la convirtieron en una de las novelas que más influyeron en toda una generación de autores de América Latina. En 2021 se rindió homenaje por el compromiso político con la libertad que mantuvo Martí durante toda su vida. Hizo que, como poeta, su influencia se extendiera en la literatura de las siguientes décadas, más allá del movimiento modernista. Esta antología, preparada por la RAE y las academias miembros de la SALE, incluye toda la poesía de Marte, además de textos en prosa que van desde artículos, ensayos y discursos que dan cuenta de la dimensión total del autor. La RAE y la SALE en su último congreso se acordó que en 2023 se publicara la obra Los Ríos Profundos de José María Arguedas, para rendir homenaje a uno de los más grandes representantes de la literatura en Perú, publicada en 1958, donde se retrata por primera vez en la literatura latinoamericana la figura del indio y sus problemas desde una perspectiva cercana y realista. La novela inauguró, junto a Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, las bases del movimiento literario neoindigistas, caracterizado por la transculturalidad y el mestizaje. En 2024 se publica esta antología dedicada a Octavio Paz, bajo la coordinación general de la presidencia de la SALE y con la colaboración de la Academia Mexicana de la Lengua, la cual lleva a cabo un recorrido integral por su obra, y su selección incluye todas las líneas de la producción del autor, rindiendo con ella homenaje a uno de los más emblemáticos representantes de la literatura mexicana. La obra de Paz, caracterizada por la reflexión, la riqueza lírica y la exploración de temas universales, ha sido considerada una de las más influyentes de la lengua española del siglo XX. En ese mismo año de 2024, tratándose de una de las novelas más famosas de Onetti, considerada por gran parte de la crítica literaria como la verdadera precursora del boom hispanoamericano, la RAE y la SALE publican La vida breve, obra que explora los límites entre la realidad y la ficción, entre la vida y la muerte, entre el amor y el desamor. En ella, da forma por primera vez a un territorio solo existente en la imaginación en el que transcurren sus novelas, la mítica Santa María, uno de los universos literarios más ricos y mejor construidos, junto a la Comala de Rulfo y el Macondo de García Márquez. En 2025 salió esta antología que recoge la poesía de César Vallejo, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX,
y el máximo exponente de las letras en Perú. Así que la RAE y la SALE reunieron sus libros Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. La poesía reunida en este volumen es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyeron lo mejor de su producción poética. Esto lo ha hecho merecedor del calificativo de poeta universal. Y terminamos con la obra que dio inicio a todo, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual vio la luz en 1605 y es considerada una de las obras más destacadas de la literatura española y una de las más importantes de la literatura, para contribuir a la conmemoración del cuarto centenario de la publicación del texto cervantino en 2005. La riqueza temática de la obra es tal que, en sí misma, resulta inagotable, supone una reescritura, recreación y cosmovisión espectacular del mundo en su época. El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. El Quijote ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Llegando así al final de esta sección por mi librero y de esta serie de videos con las que he querido agradecerle por estos primeros 1000 suscriptores. Sin embargo, el recorrido no termina. Gracias por dejarme compartir con ustedes estos videos desde mi patria, México, patria de mi sangre, pero también de imaginación, a menudo conflictiva, a menudo contradictoria, pero siempre apasionante, la tierra de mis padres. La cultura literaria de mi país y también la de Perú, Argentina, Colombia, Guatemala y tantos otros países de nuestra América no debería de ser incomprensible fuera del universo lingüístico que compartimos los hispanohablantes. Todavía queda mucho por descubrir en ese espacio que alguna vez fue llamado el Nuevo Mundo, la tierra que dio vida a Macondo y a Comala, a Santa María y a otros tantos lugares que existen gracias a la literatura. Siéntanse orgullosos de sus raíces, de su cultura y de la lengua que compartimos, una lengua que no pertenece a un imperio, sino a la imaginación, al amor y a la justicia. La lengua de Cervantes, de Borges, de García Márquez, de Rulfo, de Vargas Llosa, de Bolaño y de tantos otros autores que han dado forma a nuestra manera de entender el mundo, porque al final nosotros también somos autores de ese nuevo mundo. Somos la región de lo real maravilloso, lugar donde conviven múltiples visiones del mundo y donde siempre hay una nueva belleza que descubrir. Muchas gracias. Adiós.